Señor, te damos gracias por tu amor con nosotros, por tu gracia, porque tú eres bueno, justo, soberano. Gracias porque nos permite hoy día estar aquí para aprender más de ti, de tu palabra, de quién eres tú, y que eso nos ayude para ser más como tú, que podamos atesorarlo en nuestros corazones y madurar espiritualmente en humildad, en sabiduría, en gracia, entendiendo que todo lo bueno que hay en nuestras vidas proviene de ti. Te damos mil gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy día vamos a continuar con nuestro estudio. Voy a dar un título grande y que lo vamos a ir dividiendo. Esta va a ser como la introducción a lo que vamos a estar viendo desde ahora en más. No sé si me voy a tomar 1, 2, 3, 10 clases. No, pero yo creo que con 2 o 3 va a ser suficiente. La idea es que lo invito a que pregunte. No preguntas difíciles, no. Pero pregunte. Si quedan dudas, pregunte. Se puede volver a repetir la aclaración para que pueda seguirme el ritmo, ¿ya? Y no nos perdamos. Amén. Hoy día, como concepto base, vamos a partir estudiando la esencia de Dios, ¿ok? Y en el concepto más general, la Trinidad. Y hoy día particularmente que Dios es uno, ¿ok? ¿Se entiende? Como concepto técnico que los teólogos usan también es la singularidad de Dios. Y por otro lado, la pluralidad de Dios, ¿ok? Singular de que Dios es uno y pluralidad de que es en 3 personas, ¿ok? Y vamos a hacer un poco de historia y ir un poco al Antiguo Testamento. Primero decir que las primeras culturas o las primeras civilizaciones que se conocen dentro de nuestra historia, no nuestra historia moderna, sino que la historia antigua, todas las civilizaciones en su mayoría eran, por no decir todas, de hecho vi que los historiadores asumen que todas, eran civilizaciones politeístas, ¿ok? Ellos, ¿y qué quiere decir politeístas? Que ellos tenían más de un Dios, ¿ok? Por ejemplo, los romanos tenían sus dioses, los egipcios, ¿cierto? Eso se puede ver en toda la evidencia histórica que hay en Egipto, sus pirámides, cómo ellos hacían sus rituales. Los dioses griegos, ¿cierto? Ya un poco más en el contexto del Nuevo Testamento, ¿cierto? Por ahí está Zeus así con un rayo. Todas las culturas tenían más de un Dios en la antigüedad. Ahora Dios, nuestro Dios en el que creemos, elige a un hombre, ¿cierto? A Abraham y a una nación, el Dios de Israel, ¿no? Ahora, este Dios al que nosotros creemos no solo era el Dios de Israel, ¿ok? Quiero ahí un poco hacer ese concepto. Era el Dios de todas las cosas. Ese es el Dios que se le presentó a Abraham, ¿cierto? No era solo como Zeus o como quiera ponerle estos dioses que generaron las culturas, sino que era el Dios verdadero, el que se le presentó a Abraham. Yo puse aquí, era el Dios del cielo y de la tierra, era el creador, ¿cierto? El mismo Dios cuando se presenta ante Moisés le dice, ¿cómo tienen que decir que es? Yo soy el que soy, ¿cierto? Hablando entonces de que no hay más dioses, es solo Él, o sea, es solo uno. Entonces, podemos ver en el principio cómo, la cultura, y de hecho si lo analizamos en Romano también hay un texto que lo dice, cómo el hombre hizo dioses, ¿cierto? De cosas que había creado Dios, más Dios se le reveló a un hombre y a una nación, el Dios verdadero. Y los judíos fueron en la historia la primera nación monoteísta, ¿ok? Fue la primera nación que creyó en un solo Dios. Amén. Ellos fueron los primeros. Y esto es súper, hiper importante para ellos. Y ellos tienen una oración que es la oración central de la unicidad de Dios, que hay un solo Dios. Y esta oración se llama, y eso lo voy a anotar, el Shema, ¿ok?
No se ríe de mi letra de quinto año, ¿eh? El Shema. Sí, soy zurdo. El Shema. ¿Ok? Eso lo podemos encontrar. El Shema es una oración, pero que es un texto bíblico en Deuteronomio 6, del 4 al 10. Y quería pedirle a mi hermana Sandra si lo podemos leer. Del 4 al 10. Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 4 al 10. Y lo vamos a leer completo. 6, Deuteronomio 6, del 4 al 10. Amor, me da vuelta. Sí, del 4 al 10. La NBLA. Ok. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste. Ya, está ahí nomás. Entonces, ¿cómo parte el texto? Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es, ¿cierto? ¿Se entiende? Un solo Dios, Jehová. Entonces esto es central para el pueblo de Israel. Tan central que el mismo texto le da el énfasis necesario y declara que esto debe estar en tu corazón. ¿Ok? Y hay que repetírselo a los hijos y hablarás de ello en tus casas, andando por el camino, en todo tiempo dirás, Jehová es el Dios real, ¿cierto? Jehová es el Dios verdadero, Jehová uno es. Amén. Entonces es central entender que hay un solo Dios e incluso da un sentido de la responsabilidad de compartir este mensaje, ¿cierto? De decir que Jehová es el Dios real, que es el único Dios. Y esto era fundamental para el pueblo de Israel y es recontra fundamental para nosotros como cristianos, ¿ok? Esto nos separa de cualquier otra religión, hermanos. Después vamos a entrar en profundidad cómo entender que Dios es uno nos va a separar de otras doctrinas, de otras falsas doctrinas, de otras falsas enseñanzas, cuando entremos un poquito más en profundidad. Pero sí nos separa de otras sectas, ¿ok? Rápidamente de los testigos de Jehová, hoy día por ahí los que creen en el Dios Madre. Entonces, esta es una doctrina fundamental en nuestras vidas, ¿ok? ¿Y qué es lo que es secta? Solo como para dejárselo claro, secta básicamente es un grupo religioso de personas que se apartan de la doctrina considerada la ortodoxa. ¿Y qué es ortodoxa? La que es correcta, la que es apropiada, ¿ok? A lo que está establecido así. Entonces, para nosotros como cristianos esto es importante, entender que Dios es uno, y para los judíos era tan importante porque era lo que los separaba de todos los otros pueblos, ¿no es cierto? Entendimos que los primeros pueblos y todos los pueblos que rodeaban, y eso lo podemos ver también en el Antiguo Testamento, todos los pueblos que rodeaban a Israel tenían sus propios dioses, ¿cierto? En cambio Israel tenía al Señor nuestro Dios, que era uno. Entonces, era lo que lo separaba drásticamente de todos los demás pueblos. Y aparte que era el Dios real, ¿no? Otro texto que nos ayuda a fundamentar también la unicidad de Dios está en Isaías 45, del 5 al 6. Esteban, si me ayuda Esteban. Isaías 45, del 5 al 6. Dice:
Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Amén. Ve que ahí es aún más claro. Él se declara: yo soy Jehová, no hay otro, no hay Dios fuera de mí. Y si también profundizamos en los mandamientos, ¿cierto? En Deuteronomio 5:7 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti esculturas, ni imagen alguna cosa que está arriba de los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. Amén. Entonces Dios mismo declara que primero Él es el Dios. Y cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, básicamente no está diciendo que hay más dioses. Declara esto porque no hay más dioses. Él es el Dios, ¿ok? Y aclara en el verso 8, que es un poco lo que después Romanos también habla, que no hay que hacerse dioses ni de esculturas, ni de animales, ni del sol, ni de la luna, ni de nada más, sino solo de nuestro Dios y Señor. Amén. Ahora, esto hay que enlazarlo, la unicidad de Dios, con otra doctrina que también es fundamental para nosotros, que es la doctrina de la Trinidad, ya que ese es nuestro gran título. Y esta es una de las doctrinas más importantes de nuestra fe cristiana y de las más controversiales también, y de las más complejas de entender. ¿Por qué es compleja? Porque acabamos de decir, ¿qué acabamos de decir? Que Dios es uno. Entonces ahora tenemos que entender que Dios es uno, pero en tres personas, ¿ok? En términos de persona, y quiero ahí tomar un poquito la definición de persona, trate de entenderme, ya que esto es como lo más, a lo mejor, difícil o sea, más complejo de entender. Cuando se acuña la palabra persona a la deidad de Dios, y particularmente hablando de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, tiene que ver con que cada uno de ellos tiene atributos personales, ¿ok? Por eso se acuña el término de que son tres personas, pero no es que sean tres personas distintas, ¿ok? Solo se atribuye la palabra persona, que son tres personas, porque cada uno de ellos tiene atributos personales. En el caso de nosotros, las personas humanas, nosotros somos, por decirlo así, uno a uno. Nosotros somos nosotros en nuestra esencia, y eso mismo somos como atributos personales. O sea, cuando hablan de Franco, Franco es, etcétera, cualquier característica que quiera decir, están hablando uno a uno. En cambio, Dios en su esencia es uno, pero en tres personas. Y cada una de estas personas tiene atributos distintos, pero es un solo Dios, ¿ok? Vamos a profundizar un poquito más esto. Amén. Ahora, si no creemos en la Trinidad, por consecuencia, podríamos caer, ya es herético, ya no creer en la Trinidad, es lo que nos distancia de muchas otras religiones. Pero, por ejemplo, una implicancia de no creer, tendríamos que creer, por ejemplo, que Jesús no es Dios, ¿cierto? Si no creyéramos en la Trinidad, si no aceptáramos que Jesús también es Dios. O creeríamos, por ejemplo, que el Espíritu Santo no es Dios, o que incluso que el Espíritu Santo ni siquiera existe. La doctrina de la Trinidad, entonces, es de las más difíciles y controversiales de nuestra fe cristiana. Y dijimos, ¿por qué es compleja? Porque acabamos de decir que Dios es uno, pero en tres, ¿ok? Cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pareciera que habláramos de, y a veces en nuestro vocabulario simple, que nos referimos a tres personas distintas. Y como premisa, y bromeábamos con Alex durante la semana, esto se entiende enferma, ¿no? Amén. Esto se entiende por medio del Espíritu Santo. No hay otra forma. No es con el razonamiento, no es ni siquiera con ejemplos prácticos, porque es complejo, sino que se entiende por medio primero de la fe y por medio del Espíritu Santo. Y
un poco también mientras estudiaba esto, y lo reflexionaba incluso también con Mónica, y yo me hacía la pregunta, ¿por qué los judíos no creen en Cristo? Y a mí me gusta mucho la cultura judía, cómo ellos han vivido, también veo videos de la cultura judía actual, y de hecho yo, al menos, más allá sí hay, porque yo sé que ahí hay distintas visiones si uno cree que los judíos actuales son los mismos de la Biblia, etc. Pero el judío actual, voy a hablar de la cultura actual, ellos estudian la Torá, que es lo que vimos en el canon, ¿cierto?, el Antiguo Testamento, la palabra desde muy pequeños, a diferencia de nosotros que casi estudiamos cuando nos sobra tiempo. Ellos, de hecho, yo una vez vi un documental que desde los 12, 13 años, ellos salen de las escuelas, de la escuela regular, y se van a una escuela que les enseñan solo la Torá. Y están los rabinos y les enseñan. Y bueno, esta escuela se llama la Yeshiva. Entonces ellos estudian la palabra, estudian a Dios, al Dios de Moisés, de Abraham, de Jacob, pero a la hora de entender a Jesús, por ejemplo, al Espíritu Santo y todo lo que nosotros conocemos ya desde el Nuevo Testamento, no pueden comprenderlo. Yo hacía un poco ese análisis y decía, es que claro, porque incluso a mí me pasa, y voy a ser honesto con usted, que cuando empiezo a entender quién es Dios realmente, y a un poco más a profundidad sus atributos, su omnipotencia, su poder, su soberanía, es difícil entender que Dios se haya hecho hombre. Es difícil comprender de buenas a primeras de que nació de una persona humana, que nació en un pesebre, que murió en una cruz. Entonces, desde esa perspectiva nosotros lo entendemos más sencillo, es porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que un poco reflexiones. Bueno, algunos dicen, volviendo un poco a la Trinidad y hablando un poco también incluso de la cultura judía, que nosotros, por ejemplo, a diferencia de ellos que creen como en Jehová, en Dios, de hecho ellos tienen otro acrónimo para el Señor, pero ellos dicen, por ejemplo, nos catalogan a los cristianos en general, más allá que yo sé que hay algunos que sí lo creen así, como triteístas, que creemos que Dios son tres dioses en verdad, que creemos que tenemos un Dios Jesús, tenemos un Dios Padre y que tenemos un Dios Espíritu Santo, ¿ok? Y en otros casos es peor porque algunos sí creen que es así, ¿ok? Que son tres personas distintas. Pero como acabamos de ver en los textos que vimos, entendemos que Dios es uno, ¿ok? Ahora, ¿cómo llegamos a la doctrina de la Trinidad? Yo sé que a lo mejor usted lo sabe, pero la palabra Trinidad no es una palabra que está en la Biblia. Es una doctrina que se ha ido comprendiendo progresivamente, ¿ok? Y de buenas a primeras diremos que la Trinidad es mucho más clara, y lo voy a decir así, es mucho más clara y la revelación está más completa en el Nuevo Testamento. Pero también hay revelación en cuanto a la pluralidad de Dios, y este es el concepto de que Dios es en tres personas en el Antiguo Testamento, ¿ok? Quiero que me acompañe a Génesis 1:26. Dígame si voy muy rápido. Hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Si alguien puede aportar algo también de lo que conoce. Génesis 1:26. ¿Y mi nombre? Cris, ¿voy a leer tú? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Se fijó en alguna palabra clave en ese texto? ¿Alguien? Hagamos, ¿cierto? Hay ahí una palabra en plural, ¿cierto? Dice entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y también, sí, eso, hagamos. A nuestra, también dice, a nuestra semejanza, ¿cierto? ¿Por
podemos ver entonces, a la luz del Génesis, o al menos de este texto, de que hay una pluralidad de Dios. Y aquí voy a un poco dar también otras visiones que hay respecto a este texto. Algunos dicen, y unos comentaristas, pero son comentarios que se caen rápidamente, que por ejemplo Dios ahí en ese hagamos o conforme a nuestra, estaba hablando con los ángeles, ¿ok? Pero a la luz del texto bíblico, los ángeles no participaron en la creación del mundo, sino que fue Dios, era Dios el que estaba creando el mundo. Entonces ahí hay una referencia que aquí, evidentemente con este pasaje, no podemos armar la doctrina de la Trinidad, solo hay una referencia a que hay una pluralidad de Dios, o sea, hay una alusión a la Trinidad. No podríamos decir que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solo con este texto, pero a la luz del resto de la palabra lo podemos comprender mejor. Los padres de la Iglesia y los primeros teólogos ya entienden que en el Génesis y en este primer capítulo se puede ver la Trinidad de Dios, ¿ok? Aquí claramente no se dice cuántas personas habían cuando Dios dice hagamos, pero hace una alusión a la Trinidad. Otro ejemplo también lo podemos ver en Génesis 3:22. Brother, ¿lo leí? Génesis 3:22. dice: y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ok, ¿ve? ¿Se notó la otra palabra? Nosotros, ¿cierto? Bueno, aquí hablando cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia, entonces ahí Dios dice, aquí el hombre es como uno de nosotros, ¿cierto? Sabiendo el bien y del mal. Ahora pues no alargue su mano y también tome el del árbol de la vida y viva para siempre. Ahora, a través del Nuevo Testamento, esto ya es mucho más claro, ¿cierto? Aquí ya podemos entender en el Nuevo Testamento la figura de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y un poco para abordar este tema de la Trinidad en un texto clave, hay muchos, pero uno que quizás lo ejemplifica de mejor manera, y lo voy a dar como súper introductorio para lo que vamos a seguir viendo a partir de las próximas clases de la Trinidad, es el texto que está en Juan 1:1. Que este es el prólogo de Juan, ¿cierto? ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer hasta el 5. Yo lo leo. Dice: en el principio, en Reina Valera, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿cierto? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Un segundo. Bueno, si volvemos a leer, y vamos a darle un poquito más de énfasis a algunas palabras, parte diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, ¿cierto? Vamos a tomar hasta ahí. La palabra verbo, en este texto en particular, en el griego original, es la palabra logos.
Es la palabra logos, ¿ya? Que se puede traducir como la palabra, el verbo, ¿ok? Entonces, si leyéramos de nuevo con la traducción, dirían el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y lo primero que podemos distinguir en esta primera parte del versículo es una palabra que es la palabra con, ¿ok? Dice que el verbo era con Dios. Cuando uno usa la palabra con para referirse a dos cosas, si yo le digo Pepito andaba con Juanito, ¿cierto? Uno automáticamente alude a que ahí hay dos personas, no una, ¿cierto? En el original de este texto, y bueno, primero en el Nuevo Testamento, el con se podía traducir, bueno, de muchas maneras, y traje 3 ejemplos en particular. El primer ejemplo era la palabra sun, que significa sun, como de sol, sun, que significa conmigo, o sea, cuando yo me junto con otra persona, ¿ok? Otra traducción del con también podría haber sido la palabra meta. Que tiene que ver con la palabra, por ejemplo, metafísica, que tiene que ver con lo material, ¿ok? Que estamos juntos en un lugar. Por ejemplo, yo podría decir, yo estoy con mis hermanos aquí reunidos, y hace una alusión tanto al tiempo como al espacio, o sea, estamos aquí presencialmente, ¿ok? Y por último está la palabra, y esta es la que usa Juan en este texto, que es la palabra pros. Escuché pros por ahí, alguien lo dijo. El Mateo, el que estudió antes, el que se preparó antes de mí. Que es la palabra pros, ¿ya? ¿Ok? Que es un con, pero súper íntimo, de intimidad profunda. De hecho, bueno, vi algunos comentarios que es como que si yo, y por ejemplo, si yo dijera, y voy a usar a mi esposa porque es el mejor ejemplo, que como si yo estuviera, o pros Mónica, o sea, estoy con ella frente a frente, casi tocándonos, ¿ok? Entonces es la forma de graficar la unidad dentro de lo que se puede verbalizar de la intimidad que había entre el verbo y Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que aunque la palabra pros es la intimidad máxima, dentro de los con siguen habiendo dos personas, ¿cierto? No podemos concluir solo con eso de que Dios es uno. Amén. Ahora, ¿a dónde viene lo importante? Que hay que seguir leyendo el texto. Entonces, si ahora leemos la parte B del verso que acabamos de leer, vamos a leer desde el principio. Entonces en el principio era el verbo, y el verbo era pros Dios, y el verbo era Dios. Amén. Entonces, primero se nos declaró que el verbo estaba con Dios, ¿cierto? Íntimamente, con este pros. Ahora se nos dice que el logos se identifica con Dios, también era Dios. Entonces aquí podemos ver primero, y esto también lo vamos a ver después con mucha más profundidad, que hay una diferenciación entre logos y Dios, y si voy muy rápido dígame ya, entre la palabra y Dios, ya. Y después vamos a ver una frase súper conocida que dice que Jesús no es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo no es Jesús, ni es el Padre, ¿ok? Entonces podemos ver rápidamente que hay una diferenciación, pero
que también, leyendo la parte B, que la palabra, y en este caso nosotros entendemos que es Cristo, se identifica también como Dios, ¿ok? En esencia. Y esta visión hace una exaltación máxima de la persona de Jesucristo, ¿ok? De la deidad de Cristo. Juan, en resumen, declara que Jesús es Dios y que no hay otro Dios, que sigue siendo uno, ¿ok? Podemos encontrar otros ejemplos también en el Nuevo Testamento, y quiero que me acompañe a Primera de Timoteo 2:5. Hace mucha calor. Yo creo, hace mucha calor. ¿Ah? Sin chaqueta. Primera Timoteo 2:5. ¿Alguien? ¿Tía Jenny? 12. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Amén. Entonces, hay un solo Dios, declara Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Romanos 3:30, dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Ok? Entonces aquí ya podemos ver que Dios es uno, pero también vemos declaraciones, por ejemplo, de Jesús diciendo también que Él es Dios. En Santiago, si alguien me acompaña, a Santiago 2:19. Buscar un texto más en un segundo. Sí, Santiago 2:19. ¿Si alguien lo puede leer? ¿Lo leo? Ya. El 19, ¿cierto? Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tienen. Amén. Aquí, bueno, entonces, Santiago, hay una reflexión que dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios saben que Dios es uno, ¿cierto? Y como reflexión final, ya para ir finalizando y solo cerrar con el tema de que Dios es uno, un ejemplo también, y un poco ya aludiendo a la persona de Cristo, es cuando, bueno, Cristo está resucitado y se presenta ante sus discípulos, y Tomás, ¿cierto? Él se ve un incrédulo ante Jesús y no cree, y él quiere evidencias, ¿cierto?, de que es él el que resucitó. Entonces el Señor le ofrece tocarlo, le dice: aquí está la herida, aquí está mi costado, ¿cierto? Y él, cuando obviamente ya cree y ve, él se postra, ¿cierto?, y se arrodilla y declara que él es el Señor. Y un poco, si lo llevamos a la cultura judía, como entendimos que ellos estudian la Torá y entienden que no pueden hacerse imágenes y entienden que Dios hay solo uno, su postración es entender que Él estaba frente a ese Dios verdadero. Amén. Así que con esto quiero cerrar como preámbulo para lo que vamos a seguir viendo, entendiendo que Dios es uno en tres personas, así de forma un poco más superficial, para que podamos poder seguir profundizando. Amén. Quiero saber si alguien tiene preguntas, dudas, algo que complementar. Yo quería hacer una pregunta. Quería saber si acaso esa palabra con en Juan 1:1, esa palabra con incluye todo eso. No, el con que se usó en Juan 1:1 es el pros.
que es el con que conlleva más intimidad. Sí. Pero que claro, que aún así, incluso con ese pros, no podríamos solo comprender que hay un solo Dios, claro, y tendríamos que tomar la parte B del texto que dice que el Logos era Dios. No solo estaba con Dios, sino que también era Dios. ¿Alguien más? Quizás como para añadir una cosa que dijiste que me pareció importante, es que cuando Dios le habla a Moisés y le dice los mandamientos y le indica que no te harás dioses ajenos delante de mí, una de las cosas que está diciendo no es como que se puede quizás malinterpretar, claro, que hay más como dioses. que ponme a mí primero antes de todos los dioses, como que no te hagas dioses ajenos delante de mí, es como ponlo atrás mío, como que pueden haber más dioses pero detrás de mí. No, sino que literal es como, no hay más dioses, soy el único Dios. Dando ese énfasis, que también creo que lo tocaste. Sí. Amén. Pero también Dios ahí sabía, por eso lo dice, porque Él sabía que el hombre se iba a inclinar a adorar a otros dioses como Dios. Sí, bueno, uno puede ver la historia bíblica en el Antiguo Testamento, como incluso ellos, con todo lo que experimentaron con Dios, aún así su inclinación era a los dioses de Baal, etcétera. Entonces, es importante que nuestra pecaminosidad, de hecho yo un poco cuando estaba viendo esto primero, bueno, entender que nosotros tenemos que, con respecto a la Trinidad y a la esencia de Dios, como decía Francisco, y tiene mucho que ver con lo que hablaba la semana pasada, lo que Dios nos permite ver dentro de su revelación es completamente verdadero. ¿Lo vamos a comprender a plenitud ahora? Probablemente no. O sea, hay que quedarse con lo que dice el texto y no tratar de llenar esos quizás vacíos que a veces nosotros creemos por nuestra finidad y no porque nosotros no somos eternos como Dios, sino que estamos en este mundo material. Entonces, por ahora no vamos a comprender la Trinidad. Espero que en la eternidad lo podamos comprender, tampoco sabemos porque tampoco lo dice el texto, pero hay que quedarse con lo que el texto dice, nada más. No hay que buscar, por eso también Francisco la otra vez decía, no hay que hacer ejemplos de la Trinidad, porque cualquier ejemplo se queda muy pequeñito con lo que realmente es y podemos caer en otras malas enseñanzas, porque por ejemplo si decimos cosas como que es como el agua, no, Dios no es como el agua, Dios no se transforma ni nada, Dios es uno en esencia, en tres personas distintas. ¿Qué dice con esto? Amén. Pero lo vamos a ir viendo con más profundidad, ¿ok? Y vamos a ver todas las herejías que hay, porque esto es un tema que ha traído mucha herejía, porque es como es un tema difícil de comprender, también ha traído herejías en otros tiempos, incluso en los tiempos actuales. La cuatridimensión. Claro, hoy día, claro, lo que está más de moda es ese tema de la cuatridimensión, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron creados, y hay otro Dios que no conocemos, que está un poco más lejos, que Él sí es el Dios único, como que las referencias son hacia Él cuando dice que es un solo Dios, y que lo que nosotros podemos comprender son las manifestaciones de ese Dios único. Pero no, Dios es uno en tres personas. Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre también es Dios. Amén. Y cuando oramos a los tres. Amén. Así que eso, no sé si alguien más puede complementar algo. El Mateo de la clase. ¿El Mateo? ¿Quién era el Mateo? El Mateo, ahí está, a la pizarra. No, mira, yo lo que puedo, no es por la unidad, sino que por lo que decía Francisco. Bueno, el libro de Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Nada más. Todas estas cosas que se levantan ahora ya fueron, y eso de la cuatridimensión es gnosticismo. Sí. Tal cual. Es gnosticismo. De hecho, y lo que estamos vendiendo en Primera de Juan es una de las cosas que hará cada iglesia, y casi siempre se repiten las mismas cosas con distintos nombres. Tal cual. Siempre nombres. Y lo otro, mira, un ejemplo en Éxodo capítulo 3, como la semana pasada hablamos de la figura literaria, de la forma que el Señor va a escribir su palabra a través de Moisés. En esta historia se ve
digamos, la pluralidad de más de una persona en Dios, digámoslo así como está explicando. Dice el capítulo 3, versículo 2 en adelante: y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y note acá, viendo Jehová que él iba a ver lo que lo llamó Dios. Jehová, y después lo llamó Dios, y primero tenemos el ángel, Claro, ¿cierto? Y dice, y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová nuevamente: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y descendió para librarlos de mano de Egipto y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena, ancha y tierra que fluye leche y miel. Bueno, acá, ¿qué vimos? El ángel, Jehová, ¿cierto? Que está en la zarza y lo llama Jehová de la zarza, y dijo Dios. Claro. Están nombrando tres figuras, digamos, literarias, se podría decir, de la persona del complejo. Amén. De hecho, otra cosa que vimos también, no sé si recuerdan la iglesia, en Efesios, cuando los primeros capítulos, cuando hablamos que Efesios se dividía en dos grandes partes, ¿verdad? La parte doctrinal y la parte más práctica. En la parte doctrinal nosotros vemos lo que la Trinidad hace en nosotros. El Padre, ¿verdad? Escogiendo desde la eternidad, el Hijo haciendo la obra consumadora de la cruz, y el Espíritu Santo sellándonos a nosotros, y que es esas arras y esa garantía que tenemos nosotros que vamos a estar en los cielos. O sea, ahí vemos también la Trinidad en el trabajo, ¿verdad?, de nuestra redención, de nosotros. Cómo toda esta obra salvadora está aplicada a nosotros, y que es total de Dios, como dice el texto, la salvación es de Dios. O sea, Él es el que se encarga de hacer todo en nosotros. Y también vimos la Trinidad de forma un poco más práctica hacia nuestra vida. Amén. 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 Estamos, oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo que hemos aprendido hoy. Ayúdanos a comprenderlo de la mejor manera, que tu Espíritu Santo sea mostrándonos la luz, la luz de la verdad, y que podamos atesorarlo en nuestros corazones para comprender aún con mayor profundidad quién eres tú, tu maravilloso poder, tu omnipresencia, tu omnisciencia y todo lo que tú eres, cómo tú eres Dios en Cristo, en el Espíritu Santo, en el Padre, y que uno es. Amén. Así que ayúdanos a comprenderlo, a entenderlo así, a amarlo así, y te pedimos que tú nos ayudes en este crecimiento, Padre. Te damos gracias, guárdanos de vuelta a nuestros hogares, que podamos llegar con bien, y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén.